Ya. Vamos a empezar. Entonces, el ejercicio 1 dice, la Ponderosa S.A. está considerando la adquisición de la Más Querida S.A. De acuerdo con la opinión de los ejecutivos de la Ponderosa, una nueva administración de la Más Querida promete tener un impacto significativo en las ventas, utilidades y flujos de caja de la empresa. Se proyecta que la Más Querida genere ingresos de 95 millones en el 2017, 70 millones en el 2018 y 2019 para luego bajar a 65 millones en el 2020 y 55 millones en el año 2021. A partir del 2021 los flujos de caja crecerán a tasa de 2% a perpetuidad. La utilidad antes de impuestos e intereses para todos los años representará el 30% de las ventas. La depreciación de la Más Querida será de 20 millones por año. El gasto en depreciación ya está incluido en los costos de producción, con los cuales se calculó el EBIT de 30%. Se espera no requerir inversiones adicionales en NOF. Sin embargo, se espera que a partir del 2021 en adelante, la inversión en activos fijos, reposición por deterioro e inversión en activos nuevos, llegue a 25 millones anuales. La estructura capital de la Más Querida, deuda patrimonio, es 0,4, mientras que la tasa de descuento de la deuda es de 7%. Por otro lado, la Más Querida tiene un total de 2 millones de acciones en circulación de forma privada. Actualmente la Más Querida no cotiza en bolsa. Sin embargo, existen otras 3 empresas en la misma industria que sí transan sus acciones públicamente. Todas estas empresas tienen el mismo grado de relevancia para la Más Querida. El siguiente cuadro muestra la información de competidores de la compañía. Entonces nos están mostrando Winter, Pavoval y Mega Chancho. Nos pasan la deuda, el patrimonio, el beta del patrimonio y el beta de la deuda. La tasa de impuestos para todas las empresas es del 25%. La tasa libre de riesgo es del 4%, mientras que el premio por riesgo de mercado es de 6%. Determina el costo del patrimonio y el WACC para la Más Querida. ¿Ya? Y después en B, el precio que la Ponderosa debería pagar por cada acción de la Más Querida. ¿Ya? Entonces, en este tipo de ejercicio ya vamos a estar mezclando finalmente como toda la materia que hemos estado viendo durante todo Finanzas 2, que es lo nuevo que vamos a ver, es valoración, que es básicamente lo que ustedes tienen que hacer en la segunda parte del trabajo, ya que es como proyectar los flujos de caja y al final calcular el valor de la empresa, ¿ya? Entonces vamos a ir con la primera, que calculemos el costo del patrimonio y el WACC para la Más Querida. Entonces acá yo hice un resumen de todos los datos que nos están dando, que son importantes, los ingresos, que nos va a servir después para proyectar, el crecimiento, la utilidad antes de impuestos e intereses, la depreciación, el EBIT, gastos de capital, la relación deuda-patrimonio, razón deuda, o sea, la tasa de deuda, perdón, las acciones en circulación, la tasa de impuestos, RF y el premio por riesgo de mercado. Entonces, lo primero que nos están pidiendo... Espera, ¿te puedes subir un poco los datos? Sí. Ya, ahí está. El primer dato que, o sea, lo primero que nos están preguntando es el costo del patrimonio. Y el WACC. Entonces ahora nosotros sabemos con Mogliani Miller que el costo del patrimonio va a ser igual a RF más beta E por RM menos R. ¿Ya? Y lo que estamos buscando acá es de la Más Querida, LMQ. Ya lo voy a poner así abreviado. Entonces el primer problema que vamos a tener es saber cuál es el beta del patrimonio, ya porque en ninguna parte no lo están dando. Acá, si se fijan, yo resumí casi todos los datos. Lo único que me faltó fue la tabla que nos están presentando al principio, que es esta tabla de acá. ¿Ya? Entonces, ¿a ustedes cómo se les ocurre calcularlo? ¿Qué harían ustedes?
con los que tuve coaching para el trabajo, yo les dije que si ustedes no tienen datos para calcular su beta, ¿qué deberían hacer? El beta, ¿cuál es el beta que estamos hablando? Que me Estamos estoy... buscando el beta de la más querida de esta de acá, pero no lo están dando en enunciado, solamente nos están dando empresas comparables. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? El de una empresa comparable, ¿o no? Perfecto. ¿Y cómo haríamos eso? ¿Qué tendríamos que No hacer? tengo idea, porque nunca lo terminamos haciendo, así que no te podría decir. Ya, entonces, lo que deberíamos hacer nosotros es, claro, fijarnos en las empresas comparables. Ya, entonces, estas empresas comparables van a tener un tamaño más o menos similar a la más querida. Ya, pero si ustedes se fijan, acá nos están dando el beta del patrimonio, que es lo mismo que decir el beta apalancado. Apalancado, ¿ya? Este beta, así tal como está, no nos sirve mucho, porque ese beta apalancado está al final también representando la estructura de capital de cada una de las empresas, ¿ya? Entonces, a mí no me sirve ver como ese beta que ya está apalancado de esas empresas, porque cada una va a tener un riesgo en particular. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros de estas empresas? Necesitamos el beta desapalancado, ¿ya? Para poder compararlo. Entonces, lo primero que necesitamos hacer, como paso 1, es determinar el beta apalancado de la más querida, ¿ya? Y para esto, como les dije, vamos a ver las comparables. Empresas comparables. Entonces, para ver las empresas comparables, lo primero que vamos a tener que hacer es desapalancar betas, el beta E de las empresas comparables. Entonces, la fórmula que nosotros tenemos para desapalancar es la siguiente, que el beta apalancado es igual al beta desapalancado más la razón deuda-patrimonio por 1 menos la tasa de impuestos por beta U menos el beta de la deuda. ¿Ya? Entonces, al final, lo que nosotros queremos obtener es el beta desapalancado, el beta U. ¿Ya? Entonces, vamos a ir despejando. Entonces, la primera comparable que tenemos es Vinter. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos, nos están dando todos los datos. Nos están dando este que sería beta L, aquí nos están dando el beta de la deuda, y acá me están dando la deuda y el patrimonio que me va a servir para sacar de partido en P. Entonces, en Vinter, el beta apalancado es 1,1, el beta U es lo que estamos buscando, la deuda que tiene Vinter, como vimos, era 45.000, y el patrimonio era 80.000. Eso lo sacamos de estos datos de acá, 45.000 y 80.000. La tasa de impuestos es de un 25%. 25%, beta U es nuestra incógnita, y el beta de la deuda me lo están dando en esa tabla y es 0,6. ¿Ya? Entonces al final nos queda solamente una incógnita, que es el beta desapalancado, y al resolverlo nos da 0,95. Entonces vamos a seguir. Ahora necesito el de pago vale. El beta apalancado es 1,4, entonces igual a beta U más 75.000, que es su deuda, y el patrimonio es 100.000,
1 menos el 25%, beta U menos 0,3. Y despejando, nos da 1. Probablemente si ustedes resuelven este ejercicio después como con calculadora, les va a dar números parecidos, pero no iguales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo hice, o sea, resolví todo en Excel, y cuando uno lo resuelve en Excel, está ocupando todos los decimales posibles. ¿Ya? Entonces, cuando uno lo resuelve con calculadora, claramente empieza a aproximar, y ahí no les va a dar quizás lo mismo. ¿Ya? Pero le deberían dar números súper similares. Y tercero tenemos mega chancho. Mega chancho tenía un beta apalancado de 1,2, beta U la incógnita, la deuda 35.000, patrimonio 70.000, tasa de impuestos 25%, y su beta de la deuda era 0,25. Entonces, despejando, beta U nos da 0,94. ¿Alguien quedó con alguna duda sobre esto? Ya. Entonces, acabo de sacar los betas desapalancados. ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¿Qué se les ocurre? O sea, compararlo en los tres, ¿o no? Ya, ¿y cómo lo comparamos? Buena pregunta. Ya, lo que se debería hacer en estos casos es sacar un promedio de las tres, ¿ya? Porque como me están diciendo que estas tres son comparables, yo voy a decir, ya, ocupo estas tres, entonces voy a sacar un promedio, y ese va a ser el beta desapalancado de mi empresa. Es súper simple. Y eso es lo que se hace generalmente en la realidad, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer sería, como paso 2, paso 2, calculamos el beta desapalancado de la más querida como el promedio de las empresas comparables. Entonces, vamos a tener el beta U de la más querida va a ser 0,95 más 1 más 0,94, que son todos los beta U de las comparables que acabamos de calcular. Y es un promedio simple, por lo tanto, dividido en 3. Entonces, esto nos va a dar 0,97. Ya, como les dije antes, si ustedes calculan simplemente con estos números, les va a dar un número distinto, ¿ya? Porque acá yo estoy ocupando todos los decimales posibles, ¿sabes? Esto no es 0,95, es 0,95, 6, 7, no sé cuántito, ¿ya? Pero le debería dar un número similar. Ya, entonces, tenemos el beta desapalancado de la masquería, pero lo que nosotros queremos calcular primero era el costo del patrimonio, ¿ya? Entonces acá tendríamos dos, eh, como dos pasos a seguir que podríamos usar. Podríamos apalancar a la masquería, ¿ya? El beta de la masquería, o podríamos primero sacar el retorno de los activos, y después el retorno de los activos lo vamos a apalancar, ¿ya? Yo voy a usar ese paso porque yo creo que es más directo, ¿ya? Entonces, paso 3, calculamos RA. Entonces, nuestra fórmula de RA es igual a RF más el beta desapalancado por RM menos RF. Y es el RA de la más querida. Entonces, tendríamos que RF me lo están diciendo en el enunciado, que es un 4%. Ahí. Entonces, y después el premio por riesgo de mercado 6%, que nos va a servir al tiro.
Entonces, RF es un 4%, beta U, lo acabamos de calcular, es 0,97, y el premio por riesgo de mercado, que vendría siendo toda esta parte de acá, me dicen que es un 6%. Entonces, ahí ya tendríamos que RA es igual a 9,79%. Entonces, tenemos RA, tenemos el beta de la U. Y ahora sí, como paso número 4, podemos calcular el costo del patrimonio. Paso 4, calculamos RE, costo del patrimonio. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la fórmula de apalancar y desapalancar. Ya, entonces, en vez de tener betas, ahora vamos a tener retorno. Nosotros lo podemos usar con betas o retorno. Entonces tenemos que RE es igual a RA más D partido en P por 1 menos la tasa de impuesto por RA menos RD. Ya, entonces tenemos todos los datos para poder sacarlo. Entonces, RA tenemos que es 9,79%. La razón de deuda patrimonio me la están dando el enunciado y me dicen que es deuda patrimonio 0,4. Entonces, tenemos que es 0,4. La tasa de impuestos ya sabíamos que era un 25%, ya la habíamos ocupado antes. RA 9,79%. Y RD también me lo están dando el enunciado, me dicen que es un 7%. Entonces, RE nos da 10,63. ¿Hay alguien que esté perdido, perdida, o voy muy rápido? ¿No? Según yo, perfecto. Ya, bacán. Ya, entonces, sacamos el costo del patrimonio, que era una de las preguntas, y ahora nos faltaría calcular el WACC, ya que también están en el mismo enunciado, nos piden el WACC. Entonces, para calcular el WACC, también tenemos dos pasos posibles, o dos fórmulas. A mi parecer, el más directo es ocupar la fórmula del retorno de los activos, que sería RA por 1 menos D partido en los activos por T. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de activos, sería D más la deuda más el patrimonio. Ya, entonces, tenemos casi todos los datos. RA, sabemos que es 9,79%, 1 menos. Entonces, quizá esto puede generar un poco más de confusión, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que la razón de deuda patrimonio es igual a 0,4, ¿ya? Entonces yo no puedo reemplazar y llegar ahí con 0,4 porque me están pidiendo la deuda, la razón de deuda hacia los activos. Entonces, sabemos que deuda patrimonio sería lo mismo que decir 4 partido en 10, por lo tanto, deuda más patrimonio sería igual a 14, serían los 4 más los 10. ¿Ya? Entonces, ahí podríamos decir que deuda más patrimonio sería igual a 4 partido en 14. Ya en eso tienen que tener mucho ojo, porque no es llegar y reemplazar en la fórmula. Entonces sería 4 partido en 14. Y la tasa de impuestos sigue siendo el 25%. Por lo tanto, el WACC finalmente nos va a dar un 9,09%.
Ahí si ustedes ocupan la otra fórmula para calcular el WACC, les debería dar exactamente lo mismo. O sea, les va a dar exactamente lo mismo. Yo lo comprobé y da lo mismo, ¿ya? Pero yo creo que al final estará mucho más corta que estar ocupando la tasa de la deuda y todo eso. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Vamos a la segunda pregunta. Nos piden el precio que la ponderosa debería pagar por cada acción de la más querida. ¿Ya? Entonces, para eso, lo que vamos a tener que hacer es valorizar. Entonces, vamos con la B. Y eso sería traer los flujos futuros en el hueco, ¿no? Exacto, exacto. ¿Ya? Sí. Entonces, claro, la lata es que tenemos que construir los flujos de caja, eso va a ser lo más largo, pero después es todo lo que básicamente ya conocemos, ¿ya? Que sería traer a valor presente usando el Word. Entonces, primero siempre van las ventas. Y las ventas me las están diciendo, tenemos desde el 2017 hasta el 2021. Entonces, voy a poner acá 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Ya, entonces, las ventas me las dan en el enunciado, me las dan principalmente acá en el primer párrafo y yo se las resumí acá en los datos. Tenemos el primer año 95, después 70, 70, 65 y 55. Entonces, vamos a tener 95 millones, 70 millones, en 2019 también eran 70 millones, luego 65 y finalmente 55. Después de las ventas, siempre vamos a tener los costos por venta, ¿ya? Pero en el enunciado no me están dando ningún dato de los costos por venta. ¿Ya? ¿Qué me están dando? Me están dando el EBIT, que vendría siendo el margen. Me dicen que el EBIT corresponde, pues me quedé sin espacio, el EBIT corresponde a un 30% de los ingresos por venta. ¿Ya? Entonces vamos a calcular el 30% de 95 millones, el 30% de 70, etc. Entonces voy a poner acá para dividir. Ahí. Y vamos a estar calculando el 30%. Entonces, el 30% de 95 millones nos daría 28 millones 500. 2018 nos daría 21 millones. En 2019 lo mismo. 2020 19 millones 500. Y el 2021 16 millones 500. Perfecto. Listo. Después del EBIT, siempre, bueno, o sea, en la realidad, después del EBIT vendrían los gastos, ¿ya? Todos los gastos por venta, gastos de administración, lo que sea, ¿ya? Pero en este caso no tenemos gastos, ¿ya? Por lo tanto, lo que vendría después al tiro, vendrían los impuestos, ¿ya? Y los impuestos sabemos que es el 20, sabemos que es el 25% de las utilidades. Ya, entonces calculamos el 25%, que vendría siendo, voy a poner así, negativo 7.125.000, 5.250.000,
Aquí lo mismo. En 2020 son 4.875.000 y el 2021 4.125.000. Entonces, el EBIT menos la tasa de impuestos, vamos a tener la utilidad neta. Entonces, acá, utilidad neta. ¿Qué sería el EBIT menos los impuestos? Entonces vamos a tener 21.375.000, 15.750.000, aquí también, 14.625.000 y 12.375.000. ¿Qué debería ir después? Por un punto premio. ¿Cómo cuál es la pregunta? La ¿Qué debería depreciación, ir ¿no? después de eso mismo? ¿Qué debería ir después de la utilidad neta? ¿Quién lo dijo? La depreciación. Yo lo dije, la depreciación. Exacto, la depreciación. ¿En negativo o positivo? Negativo, ¿no? ¿Por qué negativo? No, no sé. Te lo tiré así como por tirarlo. No te... Ya, no, está bien, va la depreciación, pero ¿qué pasa? En el Hay enunciado que chantarla en positivo, ¿no? claro, me estaban diciendo que la depreciación estaba incluido en los costos de venta, ¿cachai? Entonces ahí ya estábamos restando la depreciación como un gasto. Pero Ah, cuando bueno. nosotros estamos construyendo flujos de caja, nosotros lo que tenemos que hacer es revertir la depreciación, ¿ya? Entonces acá lo estaríamos sumando. ¿Por qué se Pero hace esto? si no te dijeron lo de los costos de ventas, debería ir como después del impuesto. Debería, claro, ir antes del impuesto, o sea, arriba, ¿cachai? Debería ir Ya. EBIT, después menos la depreciación, ya, de Bueno, ahí no, calculamos la tasa de impuesto y después la revertimos de nuevo. ya. Bueno, bueno. Entonces, nos dicen que la depreciación va a ser de 20 millones todos los años. Entonces, lo voy a poner así más abreviado, más 20 millones. Siempre es súper importante que se acuerden de revertir la depreciación, ya, porque eso siempre va a ser un beneficio para la empresa, ya que van a estar pudiendo obtener impuestos, ya, el beneficio tributario. Luego, algo que tenemos que incluir es que nos dicen que hay un gasto de capital en 2021. ¿Ya qué significa eso? Que en el 2021 vamos a tener que desembolsar ese monto de plata. Entonces, en el 2021 vamos a tener gastos de capital, va a ser solamente el 2021 y vamos a tener es de 25 millones. Entonces vamos a tener 25 millones en negativo. Ya. ¿Qué más me está faltando? Algo súper importante. ¿La inversión? No, en este caso no tenemos inversión porque lo que nosotros estamos haciendo es valorizar una empresa, ¿cachai? Entonces, claro, no es un proyecto en sí, si fuera un proyecto, claro, deberíamos tener una inversión, pero como es una empresa, al final no, tú solamente estás proyectando como los flujos que tú esperas tener, ¿ya? ¿El capital de trabajo? Me dicen que no hay capital de trabajo, entonces no lo Ah, vamos a ya, incluir. perfecto. ¿Nadie? Mm, uno de los datos que no hemos usado, el 30% de UAI, Eso lo ¿no? incluimos acá, pues, en el EBIT. Ah, El EBIT no, es pero es que el EBIT tenéis 30% y después de los datos que escribiste tenía un...
Creo que no está ¿Cachai? explícito acá. O sea, sí, pero no. Ah, bueno. Entonces, a ver. Déjame ver el enunciado. Mm, 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 mm. Ya, tampoco lo están dando muy explícitamente, pero es algo que va siempre en los flujos de caja. Que tampoco se les puede olvidar para cuando hagan la validación de la aerolínea. ¿Ya? ¿Nadie? No. Ya. El valor terminal. El valor terminal es súper importante. ¿Ya? ¿Y qué es el valor terminal? Es este valor ya de la empresa si es que siguiese funcionando para siempre. ¿Ya? Entonces, claro, si yo creo que mi empresa va a seguir funcionando por muchos años más, ya, yo no voy a dar la lata de proyectar todos los flujos de caja de 2017, onda, uno por uno hasta el 2040, ¿ya? Entonces acá me están diciendo principalmente que creen que la empresa va a seguir funcionando a perpetuidad con una tasa de crecimiento, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer es en el 2021 incluir el valor que va a tener la empresa si es que siguiese funcionando a perpetuidad. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a calcular el flujo de caja sin este valor terminal. Entonces, en resumen tendríamos, a ver, espérenme, antes voy a hacer acá una línea para que se note, y ahí, entonces voy a tener flujo de caja sin el valor terminal, y vamos a tener 41.375.000, 33.750.000, acá hay algo mal, No es 35, 750. 35. sí, claro. Eh, 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 35.150, claro. Luego acá 35.750. Luego 34.625. Y acá nos daría 7.375.000. Entonces, la fórmula que tenemos para el valor terminal va a ser valor terminal, que este corresponde al valor terminal del 2021, se va a calcular como el flujo de caja del 2021, o sea, el flujo de caja sin valor terminal, ¿ya? Y como es un crecimiento a perpetuidad, vamos a tener por 1 más G, y después, como una perpetuidad, R menos G, ¿ya? Y en este R vamos a ocupar el WACC. Entonces ya tenemos todos los datos. El flujo de caja del 2021 nos da 7.375.000. La tasa de crecimiento me la están dando enunciado, me dicen que es un 2%. El WACC ya lo calculamos, nos da 9,09%, y el crecimiento nos da un 2%. Entonces, finalmente, esto nos da 106.046.195. Entonces, eso lo incluimos como un valor terminal. O valor terminal. Y este se incluye al final, en el 2021. Entonces tendríamos 106.046.195. De todas formas, después de la ayudantía, les voy a subir el ejercicio cuando lo desarrolle en Excel, porque claramente este tipo de ejercicio es mucho más, o sea, como más fácil o mejor o más visible verlo en Excel que hacerlo a mano, ya para que también les sirva para el trabajo. Y por último vamos a tener el flujo de caja final. Y bueno, acá vamos a tener lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y acá tendríamos 113.421.195. ¿Alguien quedó con alguna duda?
¿No? ¿No? Perfecto. Entonces, finalmente, ahora sí vamos a calcular el valor de la empresa, ¿ya? Entonces, si nosotros siempre, lo que vamos a hacer, nosotros traemos a valor presente todos estos flujos de caja, lo que me va a estar dando es el valor de los activos, ¿ya? El valor de los activos de la empresa, que finalmente es el valor de la empresa. Entonces, si nosotros resumimos eso, valor de la empresa, que es lo que nosotros conocemos como BL, vendrían siendo todos los flujos de caja traídos a valor presente y usando el WACC. Flujo de caja 2 por 1 más el WACC elevado a 2, etc. Ya, entonces, para no escribir todo, si hacemos todo esa fórmula ocupando el 9,09% y los flujos de caja que nos dio acá, nos deberían dar un valor de la empresa de 193.344.574. ¿Ya? También cuando lo suban a Excel, revísenlo, porque acá ocupo fórmula que te lo calcula Excel automáticamente, que es la fórmula del BNA, y es mucho más rápido que estar haciéndolo con calculadora. ¿Ya? Entonces, si en la prueba ustedes tienen que resolver algún ejercicio así, yo les recomiendo sí o sí ocupar Excel, porque, no sé, o para calcular el valor presente y cosas así, les va a salir mucho más rápido. Entonces, ¿qué nos estaban preguntando? Acordémonos, nos estaban preguntando por el precio de la acción, ¿ya? El precio que la ponderosa debería pagar por cada acción, ¿ya? Entonces, sabiendo eso, nosotros sabemos que el precio de la acción va a ser igual al patrimonio partido en el número de acciones. ¿Ya? Pero nosotros acá no calculamos el valor del patrimonio, calculamos el valor de los activos. ¿Qué podríamos hacer? ¿Alguna idea? Ya. O No sea, entiendo, ¿cuál es el problema? El problema es que necesitamos el valor del patrimonio y acá tenemos el valor de los activos. Pero habría que restar la deuda, entonces. Claro, pero no sabemos cuánta es la deuda pero tenéis monetariamente. deuda, pero tenéis Ah, pero deuda multiplicamos por la proporción, ¿no? Algo así. Eso, 4, tenemos la proporción. ¿Ya? ¿Cuánto era la proporción? 404. Claro, teníamos que deuda a patrimonio era igual a 0,4 y habíamos sacado que la confusión de deuda a activos finalmente era 4,14. Por lo tanto, patrimonio activos va a ser 10,14. Ah, sí. Entonces, vamos a multiplicar para sacar el patrimonio. Por 10 partidos 14. Exacto. 574 por 10,14. Y esto finalmente nos va a dar 138.103.267. Y el número de acciones que me están dando el enunciado, que estaban en circulación, eran 2 millones. Por lo tanto, el precio de la acción que debería pagar es 69,05. Y ahí ese es el resultado. Precio que se debería pagar por cada acción. Y ahí estaría el resultado. ¿Ya? ¿Alguien con dudas? ¿No? Perfecto. ¿No? Ya, entonces, ahí terminamos la ayudantía 6 y vamos con la ayudantía 7,
que es súper cortita, en verdad. Entonces, ya tenemos un comento y tenemos el ejercicio, pero voy a partir con el ejercicio porque después ahí el comento se entiende mucho mejor. ¿Ya? ¿El resultado del precio de la acción cuánto era? Sorry. 69,05. Perfecto, gracias. Entonces, como les decía, voy a partir primero con el ejercicio. Cote, una duda. Dime. Entonces, el 138 sería como el market cap. A ver, espérate. Chuta. Acá, el 138 exacto, sería como el market cap. Está buenísimo. O sea, a ver, sí, pero no, ya, porque, claro, cuando nosotros estamos calculando esto, es el precio teórico que debería tener la acción, ¿ya? O sea, si es que tú estás calculando realmente el valor de la empresa, tú lo que deberías pagar es solo 69,05, ¿ya? Pero acordémonos que el mercado realmente no es eficiente, ¿cachai? Entonces las personas están tradeando acciones en base a las creencias que ellos suponen de la empresa. O sea, o muy poca gente se da la lata de valorizar la empresa y después comprar una acción, ¿cachai? Entonces, si tú vas al mercado, probablemente esta acción, no sé, puede estar a 100 en verdad. Entonces la capitalización bursátil va a ser al precio que realmente está la acción, multiplicado por el número de acciones, que ahí serían igual los 2 millones, ¿cachai? Entonces no sería la capitalización bursátil. ¿Se entendió? Yes. Sí, sí. Perfecto. Ay. Ya, entonces el ejercicio me dice: Viña la Tormentosa está pensando en traer una cepa experimental de vinos que requeriría de un desembolso hoy de 500 millones para que en el próximo periodo se genere un flujo de caja libre de 700 millones en caso de que la variedad sea un éxito o 200 millones en caso de que sea un fracaso. Ambos eventos con igual probabilidad. Actualmente la compañía, sin considerar el proyecto, generará flujos de caja a todo evento de 1.600 millones y está comprometida a pagar deudas por 1.500 millones en el próximo periodo. Dada la estrecha situación, los accionistas han perdido las esperanzas y no aportarían nuevos recursos, pero los acreedores todavía creen en la empresa y serían capaces de financiar la totalidad de los 500 millones que requieren de la inversión inicial. Se le pide: ¿se llevará a cabo el proyecto o no? ¿Por qué? Ya, entonces, este ejercicio, la verdad es que es súper simple y son de costos de agencia. Ya, entonces cuando nosotros ya estamos viendo costos de agencia, como que ya no vamos a aplicar ni el WACC, ni la tasa de descuento, ni nada de eso. Ya, lo único que nos va a importar van a ser los flujos que podría generar el proyecto y la probabilidad que vamos a tener en distintos escenarios. O sea, si ustedes se fijan, tenemos un escenario de éxito y un escenario de fracaso, ¿ya? Y nos dicen que es de igual probabilidad. Por lo tanto, va a ser un 50-50, y lo que nos va a importar es los pagos esperados que nos puede generar ese proyecto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace esto? Primero vamos a evaluar la situación actual en la que estamos, o sea, sin hacer el proyecto. Sin la situación actual. ¿Ya? Entonces, primero tenemos los flujos de caja que genera actualmente la empresa, que es lo mismo que los activos, ¿ya? Después vamos a tener la deuda y luego vamos a tener el patrimonio. Entonces nosotros siempre sabemos que los activos son igual a la deuda más el patrimonio. Vamos a tener el caso de éxito y vamos a tener también, puta que me quedó feo, y vamos a tener el caso de fracaso. Entonces tenemos probabilidad del 50% de ocurrencia y 50%. Y luego lo que hacemos nosotros es calcular la esperanza. Entonces, si nos fijamos, me están diciendo acá,
Actualmente la compañía, sin considerar el proyecto, generará flujos de caja a todo evento de 1.600 millones. ¿Ya? Entonces, vamos a tener un flujo de caja, en caso de éxito, 1.600, en caso de fracaso, 1.600, y luego, si calculamos la esperanza de eso, me va a dar 1.600. 1.600 nos da 1.600. Luego tenemos que saber cuánto es la deuda. Entonces, nos dicen que está comprometida a pagar deudas por 1.500 millones. Entonces, en cualquier caso, vamos a tener que pagar 1.500. Lo que nos va a dar una esperanza también de 1.500. 1.500. Y finalmente nos da 1.500. Y después, para calcular el patrimonio, vamos a ocupar la ecuación contable, ya que los activos tienen que ser igual a la deuda más el patrimonio. Ya, entonces, para que se cumpla la variedad, el patrimonio va a ser 100, en caso de fracaso también 100, y la esperanza también va a ser 100. Entonces, hasta ahora no hay nada nuevo, ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros estamos viendo los costos de agencia? Cuando estamos viendo esto, va a suceder que hay distintos agentes que van a tomar distintas decisiones, ¿ya? Porque cada uno está viendo su propio bienestar, por decirlo así, ¿ya? Entonces, vamos a tener dos perspectivas. La perspectiva de los gerentes de la empresa y la perspectiva de los accionistas, ¿ya? Entonces, nosotros primero, si es que evaluamos el proyecto, vamos a querer saber cuál es su BPN, ¿ya? Si nosotros evaluamos, como siempre lo hacemos en finanzas, si tenemos un BPN positivo, vamos a aceptar, y negativo rechazar. Entonces, primero, evaluamos el proyecto. Entonces, evaluar el presente del proyecto, siempre sabemos que es menos la inversión, más los flujos de caja que nos generen, ¿ya? Pero en este caso, como no tenemos tasa de descuento, no lo hacemos con tasa de descuento, sino que solamente ocupamos las probabilidades, ¿ya? Entonces, tenemos que la inversión son de 500 millones, ¿ya? La CEPA requería de un desembolso de 500 millones, por lo tanto, esa es nuestra inversión. Menos 500, y los flujos de caja que me podría generar, tenemos los dos casos de éxito o fracaso, ya, y me dicen que en caso de éxito son 700, y en caso de fracaso son 200, ya, y con igual probabilidad, por lo tanto, vamos a tener un 50% por 700, más un 50% por 200. Entonces, si nosotros calculamos eso, nos da que el BPN es menos 50, por lo tanto, claramente rechazamos el proyecto, ¿ya? O sea, si nosotros somos gerentes de la empresa y vemos que este proyecto tiene un BPN negativo, claramente vamos a rechazar, ¿ya? Pero ahora, ¿qué queremos saber? Queremos saber cuánto sería el BPM para los accionistas, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a calcular de nuevo esta tabla, la tabla del principio, ¿ya? Pero con los nuevos flujos que tendría la empresa. Entonces, vamos a tener situación nueva. Vamos a tener flujos de caja, que es igual a la deuda más el patrimonio. Caso de éxito, fracaso, y luego calculamos la esperanza. Entonces,
los flujos de caja que tendríamos en caso de éxito, ¿qué sería primero? Serían los 1.600 que teníamos inicialmente, ¿ya? Porque esos 1.600 los genera la empresa a todo evento, pero si hacemos el proyecto y estamos en caso de éxito, tendríamos más 700, ¿ya? Y eso nos daría finalmente 2.300. En caso de fracaso, tendríamos a todo evento 1.600, pero si fracasamos en el proyecto, recibiríamos solamente 200. Por lo tanto, recibiríamos en total 1.800. Entonces, si calculamos la esperanza de esto, sería un 50% por 2.300, más el 50% por 1.800, y esto nos da 2.050. Ya, después, tenemos que analizar la deuda. Entonces, antes de realizar el proyecto, o sea, la deuda actual, antes de realizar el proyecto teníamos una deuda por 1.500, ¿ya? Y si nos ponemos a leer el enunciado, nos dice que los acreedores todavía creen en la empresa y serían capaces de financiar la totalidad de los 500 millones. ¿Ya? Entonces, para hacer el proyecto, los que me van a financiar van a ser solamente los acreedores. Por lo tanto, ya no voy a tener una deuda de 500, o sea, de 1.500, sino que voy a tener 1.500, los que eran iniciales, más estos nuevos 500. Por lo tanto, mi deuda sería igual a 2.000. ¿Ya? Pero acá hay que ir pensando un poco la cosa, ¿por qué? Ya, si yo tengo una deuda de 2.000 y estoy recibiendo un flujo de 2.300, ¿puedo pagar la deuda? ¿Sí o no? Espera, ¿cómo era la pregunta? Estaba escribiendo. Ya, si yo estoy recibiendo unos flujos de caja de 2.300 y mi deuda es por 2.000, ¿yo puedo pagar mi deuda? Sí. Sí. Entonces mi deuda va a ser 2.000. Pero si yo recibo unos flujos de caja de 1.800 y tengo una deuda de 2.000, ¿puedo pagarlo? No puedo pagar 1.800. Exacto. Entonces, solamente vamos a pagar 1.800. Ya, eso es súper importante. Entonces, si calculamos la esperanza de esto, nos da más el 50% por 1.800, finalmente nos da 1.900. Entonces, finalmente, calculamos el patrimonio, que vendría siendo la diferencia. Entonces, en caso de éxito, nos daría 300, en caso de fracaso, nos da 0, y la esperanza sería 50% por 300, más el 50% por 0, nos da 150. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Finalmente, es calcular el BPN del accionista. Entonces, el BPN del accionista, ¿cómo lo vamos a hacer? Va a ser más fácil. Solamente vamos a comparar la situación nueva con la actual. Entonces sería 150 menos 100 nos da 50. ¿Ya? Entonces, ¿los accionistas están mejor o peor? Mejor. Exacto. Entonces, si ellos son los que toman las decisiones, ¿se va a hacer el proyecto o no? Sí, pues, porque están mejor. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Cuál es el costo de agencia? Que los accionistas, a pesar de que el proyecto tenga BPN negativo, ellos igual van a hacer el proyecto, ¿ya? Porque a ellos les beneficia, ¿ya? Y no a la empresa en sí. Entonces, acá vamos a poner cómo los accionistas toman las decisiones. El proyecto sí se llevará a cabo. ¿Ya? Entonces, de eso se trata más que nada los costos de agencia. ¿Ya? El costo de estar realizando un proyecto con BPN negativo, ¿ya?
a pesar de que los accionistas sí quieran aceptar el proyecto porque a ellos sí les beneficia. ¿Ya? Entonces, ahí contestamos la letra A, entonces si llevará a cabo el proyecto o no, si se va a llevar a cabo porque los accionistas básicamente sí quieren, ¿ya? Y B, ¿cuánto es el máximo que podrían aportar los acreedores para no ejecutar el proyecto? ¿Ya? Entonces, si nosotros nos fijamos acá en el enunciado, me estaban diciendo que los acreedores están aportando todo lo que todo lo que se necesita de plata para hacer la inversión, ¿ya? O sea, están aportando los 500, por lo tanto, nosotros estamos debiendo una plata por 2.000, ¿ya? Entonces, si nosotros hiciéramos que los acreedores aporten menos plata, ¿ya? Y los accionistas asumieran ese riesgo, ahí el BPN sería nulo, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos? Nosotros finalmente, para que los acreedores no quieran, o sea, perdón, los accionistas no quieran hacer el proyecto, lo que tendríamos que hacer es que este BPN del accionista básicamente fuera cero, ¿ya? Si este BPN fuera cero, ahí, o sea, ahí ya los accionistas realmente no van a querer hacer el proyecto porque no les benefician nada, ¿ya? Entonces, ¿qué debería suceder en esta tablita finalmente para que eso suceda? Es básicamente que los accionistas tengan que aportar como plata 50, ¿ya? Entonces, si nosotros le decimos al acreedor, ya sabéis que ya no me tenéis que aportar 500, sino que apórtame solamente 450, ya que el otro 50 me lo va a aportar el accionista, ahí lo que va a pasar es que el BPN del accionista va a ser nulo, ¿ya? Por lo tanto, ahí ya nadie va a querer hacer el proyecto y se soluciona el costo de agencia. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. ¿No? Ya, perfecto. Entonces, vamos a ir ahora con el comente. Ya. Dice, los accionistas controladores en una empresa con financial distress, dificultades financieras, tienen tendencia a rechazar proyectos de alto riesgo para evitar la quiebra. ¿Verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? Mm, Entonces, veamos. Pregunta 1. ¿Ya? Entonces igual esta respuesta tiene mucho que ver con lo que acabamos de hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente, si los accionistas logran que los acreedores aporten toda la inversión que uno va a hacer, los accionistas no tienen nada de riesgo, ¿ya? Por lo tanto, si están en dificultades financieras y todo el riesgo se lo está llevando el acreedor, le va a dar literalmente lo mismo hacer proyectos con alto riesgo, ya que ellos igual se ven beneficiados, ¿cachai? Entonces, el comente va a ser falso. Ya, falso. Los accionistas tienen incentivos a aceptar proyectos con riesgos muy altos, Pero eso es solamente si los acreedores toman toda la responsabilidad financiera, finalmente. claro, claro, porque en el caso de que nosotros le digamos que el accionista tiene que aportar todo, ahí claramente uno cambia como la regla de decisión, pero eso no siempre pasa, porque generalmente financiarse a través de los acreedores es más caro que financiarse a través de deuda, ¿ya? Pero al final los riesgos son distintos, ¿cachai?
Entonces, ya que el riesgo se lo lleva en gran parte los acreedores. Ya, entonces, bueno, acá les hice un resumen, el BPN se puede separar como BPN del accionista y el BPN del proyecto. Ya, entonces, el hecho de que se pueda separar en estos dos genera dos problemas que lo acabamos de ver principalmente, que es, a ver, uno, el problema de subinversión, que vendría siendo rechazar proyectos con BPN positivo, porque tiene BPN negativo para el accionista, y dos, de sobreinversión, que vendría siendo lo mismo pero al revés. Aceptar proyectos con BPN negativo, porque tiene BPN positivo para el accionista. Ya, entonces, si ustedes se fijan, lo que a nosotros nos pasó en el ejercicio fue un problema de sobreinversión, ¿ya? Porque a pesar de que el proyecto tenía un BPN negativo, nosotros lo aceptamos, ¿ya? Porque tenía un BPN positivo para los accionistas, ¿ya? ¿Alguien quedó con alguna duda? ¿No? ¿No? Entonces, estaríamos... ¿Te vale el punto premio? Como te dije mal lo de la depreciación negativa. No, sí vale, sí vale. Sí, ya. Chao, Cote, muchas gracias. No, que estén bien. Gracias, Cote, por todo. Chao, gracias. Chao, gracias.